todos y todas ustedes son más que bienvenidos y bienvenidas en esta hora a esta su casa. Y compartimos en esta noche el estudio de la palabra juntos y juntas. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar en la noche de hoy con una palabra de oración y el estudio de la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Saludos Vicky Carrasquillo y saludos Amparo García. Oramos juntos y juntas en esta hora para afirmar la presencia del Señor en medio de cada una de nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta hora por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, por este espacio que tú nos permites tener juntos y juntas en la noche de hoy para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú recibas nuestra más profunda gratitud, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí presente en este hogar, pero estás presente en cada uno de los hogares de mis hermanos y hermanas. Gracias, Padre amado, porque en cualquier lugar que se encuentren mis hermanos y hermanas compartiendo esta experiencia, yo sé que tu presencia será una realidad y tú mostrarás tu poder y tu grandeza, tu misericordia y tu bondad en medio de cada una de sus vidas. En esta hora, Señor, te suplicamos de manera extraordinaria que tú bendigas cada una de nuestras vidas, que tú, oh Dios mío, Señor, hables a lo profundo de nuestro corazón, hables a nuestra mente, hables a nuestro espíritu y tú te hagas real en medio nuestro, Dios. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos para recibir tu palabra y que todos y todas, Señor, seamos edificados y edificadas en este tiempo y en el tiempo que mis hermanos y hermanas estén escuchando o estén viendo este estudio bíblico, Señor, que lo estén compartiendo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, a quien es toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Qué bueno, hermanos y hermanas, tenerles en esta noche. Qué bueno volver a compartir la palabra del Señor para nosotros y nosotras en esta hora. Todos y todas son más que bienvenidos, ¿verdad? Como dije desde el principio, este estudio bíblico de esta noche es la segunda parte, porque la semana pasada tuvimos la primera parte, así que usted tenga libreta en mano, usted tenga lápiz o bolígrafo en mano, su Biblia abierta en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Ahí es que estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y leímos la semana pasada todo el capítulo. Hoy solamente vamos a leer la tercera parte de esta respuesta que ofreció Jesús, ¿verdad? En el capítulo. Así que yo la voy a leer para entrar en un momento de introducción y caer en esta segunda parte del estudio bíblico que queremos compartir en esta noche. Y les decimos que estamos compartiendo el tema de la sencillez en las enseñanzas de Jesús. La sencillez en las enseñanzas de Jesús, porque estamos en estos 3 meses estamos compartiendo la disciplina espiritual de la sencillez. En esta hora vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que falta del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que es la segunda parte de este estudio bíblico. Si usted perdió la primera parte del estudio bíblico, usted lo puede buscar en nuestro canal de YouTube y también aquí en nuestra página de Facebook, que está la primera parte de este estudio de la palabra. Leemos esta tercera parábola en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue muy lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino el padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la palabra del Señor para nosotros y nosotras en esta noche, en esta segunda parte de este estudio de la palabra, de la sencillez en las enseñanzas de Jesús. Fíjese que nosotros la semana pasada estuvimos viendo los versos anteriores del 1 al 10 y compartimos dos parábolas adicionales. Y es interesante por qué surgen estas tres parábolas, que se conoce como un tríptico, para dar una sola respuesta. Y es que anterior a esto habíamos visto que había una murmuración, un chisme, se revolcó el avispero, estaban molestos los fariseos y los escribas, porque Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores, porque Jesús no solamente los recibía, sino que comía con ellos. Y los fariseos y los escribas estaban molestos porque Jesús tenía ese tipo de conducta, tenía abierta su receptividad a estas personas, ¿verdad? Jesús había mostrado misericordia hacia estas personas. Jesús tenía hospitalidad, les había dado bienvenida y aceptación en medio de su ministerio. Y anterior a esta parábola, nosotros encontramos una respuesta contundente de Jesús en Lucas 5, del 27 al 32, cuando específicamente en el verso 31 dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y yo añado a pecadores y pecadoras al arrepentimiento. Es esa apertura de Jesús,
es esa inclusividad de Jesús, es esa receptividad de Jesús la que ha provocado que usted y yo seamos bienvenidos y bienvenidas en la casa del Padre. Que usted y yo, que éramos y seguimos teniendo, ¿verdad?, nuestros pecados, estamos en proceso de restauración y transformación, que tengamos apertura en la casa del Padre y que nos sintamos bienvenidos y bienvenidas, aceptados y aceptadas, y que sintamos la hospitalidad que solamente nuestro Padre Celestial puede tener para cada una de nuestras vidas. Jesús responde a aquella murmuración, a aquel malestar, a aquel chisme, a aquel momento difícil de tragar y de entender para los fariseos y para los escribas, con 3 parábolas. La primera parábola que ya estudiamos fue la de la oveja perdida. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y hoy estamos entrando en la tercera parte de este tríptico, en la tercera respuesta del Señor, que se trata de un hijo perdido, de un hijo perdido. Así que esta parábola del hijo pródigo, del hijo perdido, pródigo no quiere decir perdido, sino el despilfarrador, el que no supo administrar los bienes, ¿verdad? Pero más que apuntar a una persona que no sabe administrar los bienes, lo que esta parábola tiene como objetivo es ese regreso, ese encuentro, esa transformación, esa recepción de un hijo que se había perdido y es hallado. Así que este tipo de ilustración que Jesús está dando en esta enseñanza y en esta respuesta a los fariseos y los escribas, esta respuesta de tres ilustraciones es como la música cuando va increciendo. Primero es una oveja, es una propiedad. Luego es una moneda que puede ayudar en el sustento, que es un bien, ¿verdad?, que es algo para sostener. Pero ahora se trata de un hijo. Entre una oveja, una moneda y un hijo, el corazón de un padre siempre se va a inclinar hacia el hijo, hacia la hija, hacia lo que ama, hacia lo que puede ser palpable, lo que puede continuar ese legado en medio de su vida. El escenario aquí cambió de un redil, de una casa, cambió a la casa del Padre. Un distintivo adicional, no cualquier casa, la casa del Padre. Y la casa del Padre con letra mayúscula, porque se refiere a la casa del Padre Celestial. Recuerde que Jesús está respondiendo a una inquietud, a un malestar, a una falta de entendimiento que llevó a los fariseos y a los escribas a murmurar de que Jesús recibía a los pecadores y a los publicanos. En esta casa del Padre, si usted se detiene a hacer esa lectura de manera intencional, va a descubrir que en esta casa de esta ilustración, de esta parábola, hay todas las comodidades que en aquella época se podían tener. En esta casa no le falta nada. Es una casa que está llena de bienestar por todos lados, por todas las áreas que usted quiera buscar. Esta casa está llena de bienestar. Los personajes de esta parábola, específicamente la tercera parte del tríptico, es el padre, un hijo mayor y un hijo menor. No se habla de otra cosa y se habla también de aquellos jornaleros, del criado. Así que eso nos deja ver a nosotros que era una casa que estaba con todas las comodidades de la época que Jesús está describiendo. Este es un hogar relativamente feliz. Este es un hogar que tiene amor,
que tiene compañerismo, que pueden compartir. El hijo menor, en medio de ese hogar que aparentemente todo está bien, que no es un hogar disfuncional, que no vemos que sea una familia tóxica, de momento surge algo extraño. Y lo extraño, lo inusual, es que un hijo menor pidiera la parte de su herencia, lo que le correspondía. Eso es inusual, porque normalmente, ¿verdad? En aquella época, la herencia se le daba la parte mayoritaria al hijo mayor como el heredero fundamental de esa familia. Sí habían bienes para los otros, pero era en una escala menor. Y lo segundo, que la mayoría de las veces esperaban a que el padre muriera para poder, ¿verdad?, obtener la herencia. Así que lo inusual es que este hijo menor pidiera su herencia antes de que su padre muriera. Así que me imagino que esto fue un berrinche, como decimos en español puertorriqueño, y los hermanos que nos escuchen de otros países, un berrinche, y si le digo un patatú, eso es otra cosa que usted no va a entender, ¿verdad? Pero este hijo estaba cansado de estar en la casa, de vivir bajo la disciplina del padre. Y esto ocurre mucho en hijos jóvenes, que le molesta vivir bajo la disciplina del padre. Y como estaba molesto por esa situación, quiso su herencia para irse y hacer su vida, pero específicamente en un lugar lejano. En un lugar lejano. No nos dice, ¿verdad?, que hubo una discusión o que hubo un problema familiar previamente a esa decisión. Lo que pide este hijo no es por un esfuerzo personal, no lo pide porque ha desempeñado un rol extraordinario en medio del hogar. Lo que pide es porque el padre tenía en abundancia y su padre era generoso. Así que él pide porque su padre tiene en abundancia y porque su padre era generoso. Y pide específicamente, ni más ni menos, que la parte de los bienes que le corresponde. Que le corresponde. Fíjese que cuando tiene el dinero, cuando tiene los bienes, cuando tiene las riquezas que su padre le ha dado, él comienza a mal administrarlas. No las administra bien. Mal administrador era este hijo. Y fíjense si fue un mal administrador, que poco tiempo después, no dice que mucho tiempo, dice aquí la palabra, que poco tiempo después, él se le acabó cuando todo lo hubo malgastado. Cuando todo lo hubo mal administrado, cuando todo se le había acabado. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y comenzó a pasar necesidad. Fíjese que él había recibido una cantidad sustancial para poder vivir como él quería vivir, pero exageró en su proceso, pensando que nunca se iban a acabar esos bienes. Y los bienes se acabaron. Y encima de que se acabaron los bienes, llegó el hambre y la necesidad. Físicamente dice que en aquel lugar vino una hambre, vino una necesidad. Y fue a tal punto que él no tenía para poder saciar su hambre. Y específicamente nos dice que deseaba comer
de la comida de los cerdos. Y esto es algo bien impactante porque lo que deseaba comer eran las algarrobas. Y eso, para algunas personas eso no está mal, ¿verdad? A alguna gente le gustan las algarrobas, a otros no. Esa era la comida que le daban a los cerdos. El asunto aquí es que Jesús quiere ilustrar a qué punto, a qué extremo ha llegado este hijo que ahora quiere comer la comida de los cerdos. Y usted a lo mejor no lo puede comprender muy bien, porque no está mal, las algarrobas se comen. Ese no es el punto. El punto aquí que Jesús quiere ilustrar, que para un judío, los cerdos son algo impuro, algo inmundo, algo intocable. ¿Cómo es posible que tu necesidad haya llegado a tal punto, a tal extremo, que tú quieras ir por encima de todo eso, a llegar a comer de lo impuro, de lo inmundo, de lo que no es aceptable dentro de la fe, dentro de la conducta de un judío? Criar cerdos era algo bien deplorable. Criar cerdos en aquella época no era para los judíos, era para otra gente, pero para ellos no. ¿Cómo es posible que tú hayas llegado a la granja de los cerdos? ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús con todo esto? ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús? Este hijo ha llegado a un punto de perdición tan y tan extremo. Este hijo ha llegado a un punto de alejamiento tan y tan extremo que desde la perspectiva de la fe judía estaba muerto en vida. A ese punto ha llegado este hijo. Y fíjense que cuando llega a ese punto máximo, que es lo que nosotros llamamos como tocar fondo, como llegar a la parte más oscura, a la parte de mayor necesidad, a la parte donde nosotros decimos, Dios, por favor, ayúdame. O como el salmista diría, Dios, extiende tu mano y sácame del lodo cenagoso. Cuando llega a ese punto extremo, este hijo comienza un proceso de reflexión profunda y a pensar en la casa del Padre. Y fíjese lo que dice el verso 18. Me levantaré e iré a mi Padre. Y yo quiero leer un poquito antes del verso 18, que dice el verso 17, y volviendo en sí. Fíjese que esta situación que él ha vivido en todo este tiempo, lo sacó de la realidad, lo alejó de la realidad, lo apartó de esa visión de la realidad. Y él dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjese que el hijo reconocía que en la casa del padre, aún los criados, los sirvientes, los esclavos tenían posición de ser alimentados, sostenidos, sustentados por la riqueza de su padre. Y él comienza a reflexionar acerca de esa bondad de su padre. Y cuando hace esa reflexión toma una decisión. Una decisión donde se tiene que tragar el orgullo. Porque cuando él tomó la decisión de irse, es porque él podía hacer las cosas mejor. Así que esta decisión no era algo fácil para una persona orgullosa. Porque una persona orgullosa va a preferir morirse de hambre que regresar y tener que admitir que lo que hizo estuvo incorrecto, que lo que hizo fue un fracaso. Así que tener que tomar esa decisión de haber fracasado,
de estar erróneo. Es una decisión trascendental, es una decisión sumamente fuerte, porque tiene que estar en un proceso de introspección y reconocer su falta, pero al mismo tiempo reconocer que necesita un perdón para ser nuevamente admitido en el lugar donde debería estar. Y él dice en su reflexión en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, fíjense bien, que es lo que lo he estado diciendo hasta ahora. Estamos en Lucas 15, el verso 18 para los que están entrando en este momento. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, eso es lo que yo quiero que usted subraye, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y fíjese lo que viene en el verso 19, es sumamente interesante. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y como no soy digno de ser llamado tu hijo, primero te pedí los bienes, pero ahora te voy a pedir que tú me hagas como uno de tus criados, que tú me hagas como uno de tus esclavos, que tú me degrades de mi posición de hijo a esclavo, que me degrades de mi posición de hijo a trabajador, a jornalero, que yo no reciba los beneficios de la casa, que yo tenga que ganar un beneficio para poder vivir. Fíjese que él está muy claro en lo que él ha hecho. Y él admite que es un pecador. He pecado contra el cielo y contra ti. No tengo ya el derecho a la posición de hijo. Por favor, hazme esclavo. Recíbeme en tu casa, pero no en mi posición original de hijo, sino en la posición de esclavo, de sirviente, lo más bajo que había en aquella época. Fíjese que antes, durante y después, él no ha perdido el título de hijo. Ese es un título extraordinario. Ser hijo, ser hija, es un título excepcional. Es, creo que, el mayor título que nosotros podemos tener. Ser un hijo o una hija de Dios es el mayor título que usted y yo podemos ostentar. Ser hijos, hijas de Dios. Esta parábola, mi amado hermano y mi amada hermana, como les dije hace un rato, no se trata de cómo un pecador se salva. No se trata del despilfarro de una herencia. El valor aquí no está en los bienes. Yo lo voy a volver a repetir. El valor aquí no está en los bienes. Y así debería ser siempre en la vida del ser humano. El valor no está en los bienes, las posesiones o las propiedades. El valor aquí no está en los bienes. Esta parábola trata de la verdad del Evangelio, del corazón del Padre Celestial para recibir en la casa grande del Padre, en su hogar, a los hijos y a las hijas que están perdidos. A eso es lo que Jesús había llamado en el capítulo 5 de Lucas, que los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ese es el gran valor del Evangelio, que el Señor Jesucristo vino a buscar a aquellos y aquellas que se han perdido, para que vuelvan a la casa del Padre
y restituyan su título de hijo o de hija de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que el hijo se levantó, ahí lo dice, y levantándose, en el verso 20, vino en aquella misma hora. Según hizo la reflexión, no lo dejó pasar mucho. Se tragó el orgullo y comenzó a caminar hacia la casa del Padre, pero luego de un profundo arrepentimiento, no ha recibido perdón hasta este momento. Va en un profundo arrepentimiento, ha hecho una profunda introspección, ha visto lo que ha hecho con su vida y cómo él mismo es el que se degrada y dice: yo no soy digno de ser llamado hijo. Pero fíjese que regresa, se levanta y va al Padre. Y mire qué interesante cuando va de camino y va llegando. Cuando él va llegando ocurren cosas maravillosas. No ha llegado a la casa, pero dice que el Padre aún a la distancia lo vio. Y yo quiero decirles a usted en esta noche que aún a la distancia Dios siempre nos ve. Aleluya. Aún a la distancia Dios siempre nos ve, porque Dios nos ama. Dios nos ama con todas las fuerzas de su ser. A la distancia lo vio. Y dice lo próximo, que cuando el Padre lo vio, es que esto es maravilloso, fue movido a misericordia. Fíjese que misericordia es un movimiento profundo del corazón. Se le movieron las entrañas al Padre, todo por dentro. Cuando vio ese hijo que regresaba, no tenía el dedo acusador de: mira lo que hiciste con lo que te di, mira cómo te has comportado, yo no te quiero en esta casa. No. Dice que fue movido a misericordia. Mire qué acción tan bonita la que viene ahora, que para mí es maravillosa y especial. Dice que corrió. No fue el hijo el que corrió, fue el Padre el que corrió. El Padre corre y se echa sobre su cuello. Yo no sé si usted escuchó el mensaje del domingo. El domingo hablábamos de Génesis 45, cuando José tiene ese encuentro con sus hermanos y se echa sobre su cuello, en esa señal profunda de perdón, de recepción, de transformación, de amor, de gracia. Asimismo el Padre corre y se echa sobre su cuello. Y encima de que se echa sobre su cuello, lo abraza y lo besa. Lo que no podemos hacer ahora. ¿Cuánta falta? ¿Cuánta falta mi amado hermano y mi amada hermana nos hace correr y abrazarnos y besarnos? Porque estamos cuidando a nuestros seres queridos. Ahora el abrazo que no damos es por amor. ¿Cuántos abrazos pudimos habernos dado antes y no lo hicimos? ¿Cuántos besos pudimos habernos dado antes y perdimos el tiempo? ¿Cuánto perdón pudimos haber tenido? ¿Cuánta misericordia? Y no lo hicimos. Ahora estamos limitados por esta situación, por esta pandemia que está ocurriendo. Pero fíjese que el Padre se echó sobre su cuello y lo besó. Y luego mandó a que lo prepararan, a que lo bañaran, a que lo perfumaran, que le pusieran el mejor vestido. Fíjese que a lo mejor hay gente que piensa: pero ¿cómo es que vamos a premiar la irresponsabilidad
¿Cómo es que vamos a premiar una mala conducta? ¿Cómo es que vamos a premiar una situación negativa? No se trata de eso, mi hermano y mi hermana. Hay que entrar más profundo en esto. Dice que además de que lo vistieran y lo colocaran dignamente, le colocó un anillo. Y a lo mejor usted eso no lo va a entender, pero el colocarle un anillo en aquel tiempo a un hijo es un asunto de darle autoridad. Con el anillo lo estaba restituyendo a la posición que nunca perdió, a la que él pensó que perdió, pero nunca la perdió. El anillo era símbolo de autoridad. ¿Qué estaba haciendo el Padre con ese anillo? Dándole un símbolo para que todos reconocieran que estaba en un buen estado, en good standing, en la casa. Este no es un agregado. Este no es la oveja negra. Este no es el despreciado, el que hizo tal cosa. Este va a llegar aquí y lo vamos a restituir con todo. Y dice que además de colocarle el anillo para que todos vieran que su hijo volvió a la posición de hijo, hizo fiesta. Fíjese que pudo haberlo rechazado. En mis tiempos le hubiesen metido una pela, como decimos nosotros, ¿verdad? Pudo haberlo rechazado, pudo haberlo castigado, lo pudo haber negado, pudo haberlo humillado, pudo haberle expulsado, pudo haber hecho tantas cosas porque tenía todos los argumentos para tales acciones el Padre. Pero fíjese que el Padre decidió amarle, recibirle, celebrarle y restituirle. Son 4 elementos fundamentales. Y el primero es la base de todo. El Padre decidió amarle, recibirle, celebrarle y restituirle su posición de hijo. Fíjese, mi amado hermano y hermana, y usted estará diciendo, ay Dios mío, pero la pastora está llorando por una parábola que ella conoce. Sí, porque siempre la misericordia del Señor no deja de sorprenderme. La misericordia del Señor es algo tan extraordinario, mi hermano y mi hermana, que a veces nos cegamos en tantas cosas y perdemos la perspectiva de que lo más grande es que Dios es amor, que Dios no tiene el dedo ahí acusándonos todo el tiempo cuando fallamos, que en Dios hay posibilidades. Fíjese que esa recepción se llama perdón. El perdón no nos exime de las consecuencias de las cosas que hacemos. Yo estoy clara en eso. Pero el perdón de Dios es una cosa maravillosa. Jesús está aquí tratando de responder una pregunta de por qué razón Él se sentaba, se reunía, se sentaba a comer con los publicanos y con los pecadores. Y en esta respuesta de 3 parábolas está tratando de clarificar el chisme, la murmuración de los fariseos. ¿Por qué es que Jesús tiene amor, apertura e inclusión con los pecadores? Jesús lo que estaba haciendo con su conducta era mostrando el reflejo del Padre Celestial. Al tener hospitalidad, bienvenida y aceptación hacia quienes tenían necesidad de Dios en sus vidas. Jesús estaba siendo el reflejo de lo que es el Padre Celestial. Jesús ofreció una enseñanza sencilla, pero poderosa y maravillosa. Que el Padre tiene las puertas abiertas siempre
Y siempre es un absoluto. Siempre es un absoluto. Que el Padre tiene las puertas abiertas siempre para recibir a un hijo, a una hija que se ha perdido. Fíjese que se formó un berrinche en la casa. Vuelvo con mis palabras, berrinche. Le dio un tantrum. Se formó un reguero. Porque entonces cuando el hijo mayor vio que habían hecho esa fiesta para recibir a este, que lo desperdició todo, forma ese berrinche y dice, pero yo no voy a entrar. Y se niega a entrar y el criado le dice, pero entra, que hay fiesta y hay que celebrar, y no entra. Y el padre le dice, pero bendito sea Dios, entra y celebra. No voy a celebrar. Fíjese que la respuesta del hijo mayor es interesante porque él le dice al padre, yo no te entiendo. Padre, yo no te entiendo. He aquí tantos años, estoy en el verso 29. He aquí tantos años que yo te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Fíjate que él le reclama al padre la fiesta, que tú estás premiando la mala conducta de este. Y yo que he estado aquí siempre, no me das nada a mí. Fíjese que la respuesta del padre es una respuesta de amor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú has tenido todo. Yo no te he quitado nada. Nada. Mi amor sigue igual por ti. Mas, y aquí es que viene, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y fíjese que ese es el centro de la respuesta de Jesús. Todo esto que Jesús hizo en este tríptico era para explicarle a los fariseos y a los escribas y también a los discípulos que es necesario tener esa apertura, esa bienvenida, esa hospitalidad, esa aceptación para los hijos que se han perdido, para los hijos que han muerto, para los hijos que han necesitado ser revividos. Porque mi hijo muerto era, dice el verso 24, y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de responder a los fariseos y a los escribas? Que es necesario reunirse Jesús con los pecadores, con los publicanos, que es muy necesario sentarse a la mesa, porque la mesa es símbolo de aceptación, de bienvenida y de hospitalidad, que es necesario sentarse con ellos y aclarar sus corazones para que se puedan arrepentir, puedan recibir el perdón y volver a recibir el título de ser llamados hijos e hijas de Dios. La respuesta de Jesús, aquella antipatía, porque ese hijo mayor de la parábola representa a los fariseos y a los escribas. ¿Ustedes han estado siempre en la casa del Padre? ¿Siempre? Todo lo del Padre es de ustedes. Pero estos que se han perdido, es necesario celebrar su arrepentimiento, su regreso y su restitución como una fiesta. Fíjese que cuando el pastor encuentra la oveja, llama a sus amigos y hace fiesta. Cuando la mujer encuentra su moneda, llama a sus amigas
y hace fiesta. Y cuando el Hijo regresa, el Padre hace fiesta porque ha regresado su Hijo, lo ha perdonado, lo ha restituido al lugar de ser hijo. Yo siempre que leo esta parábola he pensado en mi proceso de conversión y siempre he querido pensar que cuando entregué mi vida al Señor Jesús hace más de 36 años, hubo fiesta en el cielo por esta pecadora que se había arrepentido. Y todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por haberme restituido a la mejor posición que yo he alcanzado en mi vida: ser hija de Dios. Ser hija de Dios. No nos molestemos cuando la gente decide levantarse y regresar al Padre. No nos molestemos porque los pecadores pasen por su proceso de arrepentimiento. ¿Qué le quiso decir el Padre al hijo mayor? Entra, celebra esta bendición maravillosa de que este hijo estaba muerto y ahora vive. Esa es la poderosa enseñanza del Señor en un tríptico, en 3 parábolas sencillas. Cómo es que el Señor habla a nuestra vida de que entre las propiedades que representada en una oveja y los bienes representados en una moneda, un hijo, una hija tiene mayor valor. Todo tiene valor, pero el mayor valor es la vida de un hijo, de una hija, que es restituido en la presencia del Padre. Permite el Señor que esta palabra hable a tu corazón de manera especial. Y si hay algo por lo cual debes arrepentirte en esta hora, tomes esa decisión, que ese proceso profundo te ayude a decir: Señor, me arrepiento de esto, perdón, porque esto me alejó de ti y quiero estar cerca de ti y ser restituido al lugar que me corresponde. Oremos en esta hora. Padre celestial y Padre bueno, gracias por tu palabra que habla a nuestras vidas de manera extraordinaria, tu palabra que nos invita a regresar a la casa del Padre, al lugar que nos corresponde, ser restituidos y restituidas como hijos e hijas tuyas. El Padre está esperando por nuestro arrepentimiento para llegar a tu casa y ser restituidos en esta hora. Te pedimos, Señor, en esta hora que sigas hablando a lo profundo de nuestro corazón, que aquellos y aquellas que tomen la decisión de regresar a tu presencia, a tu amor y a tu gracia, sean bendecidos de manera extraordinaria, que sientan cómo tú los ves a la distancia, cómo tú corres, Señor, y te echas sobre su cuello abrazándoles y les besas y le colocas el anillo que dice: este es mi hijo, esta es mi hija, que era muerto, que era muerta y ha regresado a casa. Que así sea, Señor, en esta hora, y las peticiones por las cuales mis hermanos y hermanas han compartido en esta noche, como la hermana Carmen y otras personas que pidieron oración, que en esta hora, Señor, tú escuches la necesidad y la voz de tus hijos y tus hijas, que en el nombre de Jesús reciban bendición abundante.
Oramos en esta hora por nuestro hermano Xavier, por la familia de Fedra, que también traiga salud a sus vidas en esta hora y que seas tú poniendo un cerco, un vallado de protección y sanidad en medio de sus vidas. Por esta oportunidad maravillosa, yo te doy gracias, Señor. Te agradezco este estudio de tu palabra que sigue hablando a nuestra vida como la primera vez que escuchamos, Señor, de esa parábola. Gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y te suplicamos, Señor, que derrames tu bendición y tu gracia sobre tu pueblo aquí reunido, sobre mis hermanos y hermanas en esta hora, sobre los amigos y las amigas que escuchan en esta hora, Señor. Y que tu bendición sea sobre nosotros y sobre nuestra casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mi hermano y mi hermana, que el Señor te bendiga grandemente. Qué bueno que pudimos compartir esta segunda parte del estudio bíblico. Les vuelvo a repetir que la primera parte del estudio bíblico lo dimos la semana pasada, que usted lo puede accesar a través de nuestro canal de YouTube en Iglesia Metodista Ebenecer o a través de nuestra página de Facebook Iglesia Metodista Ebenecer, por donde mismo nos está viendo, y puede ver la primera parte de este estudio bíblico. Y estamos estudiando en este trimestre la sencillez en las enseñanzas de Jesús. Yo quisiera compartir con ustedes algo antes de retirarme en esta noche, una palabra de testimonio y de gratitud. Yo sé que ustedes han estado orando por mi familia, por mi hermano, por mi cuñada, por mi sobrina. Gracias al Señor siguen restableciéndose de manera extraordinaria. Un par de horas antes de comenzar el estudio en esta noche, recibí un mensaje de mi hermano que conmovió mi corazón. Y sigo afirmando los milagros de Dios en medio de nuestra casa. Ustedes saben que mi hermano estuvo en intensivo por COVID. Y estuvo bien afectado de sus pulmones, y le damos gracias al Señor porque hoy el neumólogo lo vio, lo examinó y le dijo: tus pulmones están claros, ya no hay líquido en tus pulmones, estás muy bien. Y yo le doy gracias a Dios por ese milagro que el Señor ha hecho en su vida. Así que tengamos fe, tengamos esperanza. El Señor siempre, siempre escucha nuestra oración. Nos volvemos a encontrar, nos vamos a volver a ver el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta hora. Que el Señor te dé paz y que el Señor tenga misericordia de ti. Nos vemos el jueves. Dios te bendiga.